Bienvenido nuevamente todos y todas las personas que nos sintonizan a través de este canal. Bienvenido nuevamente a nuestra Escuela de Reforma, Brit Hadashah. En la mañana de hoy le traemos un tema que hemos titulado ¿Cómo mantener un espíritu saludable? En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, del verso 38 al 41, hay un evento que ocurrió en el tiempo de los profetas, exactamente en el tiempo del profeta Eliseo. Vamos a tener esta lectura y vamos a extraer algunos principios que nos sirvan de reflexión para este último tiempo. Dice así, venga conmigo, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38 al 41. Dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que le dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella se llenó su falda de calabaza silvestre. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en la olla, y no lo pudieron comer. Entonces dijo Eliseo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, dad de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Bien, de este pasaje vamos a extraer algunos principios. En primer lugar, vamos a ver que estaban en un momento de hambre. Todos los hijos de los profetas tenían hambre, el profeta tenía hambre, el siervo del profeta tenía hambre, y llegaron a cierto lugar del campamento. Entonces Eliseo dijo, pongan una olla grande y hagan de comer. Así que algunos de estos hombres salieron al campo y encontraron una especie de auyamas pequeñas, unas calabazas, y las trajeron al campamento. Ellos procesaron, cortaron estas calabazas, la echaron dentro de la olla y comenzaron a hacer especie de un guisado. Una vez que el guisado estuvo, comenzaron a comer y la gente comenzó a indigestarse, comenzaron a intoxicarse, porque las calabazas no eran comestibles, eran venenosas, eran calabazas silvestres. Entonces comenzaron a gritar, nos estamos muriendo, hay muerte en esa olla. Entonces el profeta, en vez de botar la olla con el contenido, lo que hizo fue pedir harina, la vertió dentro de la olla y sanó la comida. Entonces todos pudieron comer. Quizás usted y yo, en un caso como este, hubiésemos botado toda la comida. Pero el profeta no botó la comida, simplemente sanó la comida, neutralizó el veneno que estaba en la comida, entonces todos pudieron comer. Entonces vamos a ver algunos principios que, así como ocurrieron en ese tiempo, hoy también ocurren. Y si nosotros reflexionamos en cada uno de estos principios, entonces vamos a reflexionar y vamos a entrar en consecuencia, vamos a entrar en cuenta que en estos últimos días no podemos salir al campo como hicieron esta gente y tomar cualquier clase de alimento que exista en el mercado. Dicho de otra manera, así como los siervos de los profetas salieron a buscar algo para comer, asimismo en estos últimos días, antes de la venida del Señor, se está despertando un hambre y una sed por la palabra de Dios. Hay una sed espiritual tremenda. Y muchas de estas personas que se están conectando para buscar de saciar esa hambre espiritual, muchas veces la conexión no es correcta. Por falta de personas que prediquen la verdad, que estén en el ambiente, que sean los que manejen las grandes verdades para conectar a estas personas recién llegadas al espíritu de santidad, al corazón de Dios. Estas personas están yendo a ciertos lugares donde se está predicando la mentira y están terminando en unas religiones que tienen que ver con santería, con espiritismo, con vudú, con la nueva era. Se están conectando con todas estas corrientes de pensamiento
a falta de que hombres y mujeres como usted y yo, que tenemos la verdad, nunca llegamos a tiempo donde están estas personas. Así que estamos viviendo un tiempo de hambre espiritual como en este tiempo que acabamos de leer. Un tiempo de hambre donde la gente saldrá a buscar cualquier cosa que les resuelva la vida, y cualquier oferta que se le haga en el campo, en el mundo, ellos la van a tomar, porque a fin de cuentas lo que están buscando es saciar su hambre espiritual y conocer a un ser superior, conectarse con Dios. Entonces hay muchas corrientes de pensamiento que dicen servirle a Dios, trabajar para Dios, pero no es verdad. Entonces ahí es donde entra nuestro trabajo. Si usted tiene o está al frente de personas, usted está pastoreando una congregación, si usted es líder de una célula, de un grupo, de cualquier cosa, pero si usted es alguien que está liderizando, usted necesita hacer uso de este pasaje, extraer estos principios para que usted mantenga un espíritu sano y a su vez pueda impartir salud al espíritu de las personas que a usted lo están siguiendo. Entonces aquí vemos algunos principios, como por ejemplo el tiempo de hambre espiritual que estamos viviendo, que está creando una correndilla de personas buscando saciarse. Lo segundo es que mientras las personas no tengan discernimiento, ellos van a salir al campo y van a aceptar cualquier oferta que se les haga, como hicieron estas personas. Y otra cosa que podemos ver es que una de las razones por la que ellos se contaminaron es porque cuando estaban haciendo el guiso no expedía ningún olor. Es decir, no había algo que hiciera sospechar que dentro de la olla se estaba cociendo un veneno, porque olía muy sabroso. Entonces, si estamos delante de un guisado que no expide ningún olor, o que expele algún olor malo, entonces no hay razones para sospechar que algo no está bien. Entonces, así mismo nos pasa, trayéndolo a nuestro tiempo, es algo más o menos así. Nosotros, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, nosotros nos conectamos a una corriente de pensamiento, a una iglesia, a una religión, a un mover espiritual. Y nosotros siempre creímos pues que ahí era donde estaba la verdad, que ahí era donde yo iba a conseguir la solución a mis problemas. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que como éramos nuevos, entonces no teníamos el discernimiento necesario para saber que ese sitio donde nos estábamos conectando, a esa gente a la cual nos estábamos conectando, esa regla o esa línea de pensamiento que nosotros estábamos siguiendo, no sabíamos si era buena o era mala. Simplemente nosotros salimos al mercado, encontramos un producto, lo compramos, lo aceptamos y nos quedamos allí. Y así como ellos no sospechaban que algo estaba mal en la olla, así mismo somos nosotros. Nosotros, cuando estamos conectados a una corriente de pensamiento, a una religión, a una doctrina, a una iglesia, a un templo, a un grupo, a una célula, nosotros siempre vamos con el corazón abierto para recibir lo que el Señor tiene para nosotros ese día. Así que no hay razón de sospechar. Pero mientras tengamos un líder al frente, ese líder es el equivalente a esa olla que tiene un alimento para dar. Es decir, ese líder que es el que nos va a dar la palabra, que es el que nos va a dar el alimento, esa palabra que fluye de la boca de este individuo también puede estar contaminada. Entonces, mientras ese individuo diga servirle a Dios y tenga una Biblia en sus manos, no hay razón para sospechar. Es decir, mientras la olla no bote ningún mal olor, no hay razón para sospechar. Si está usando la palabra de Dios, no tengo por qué sospechar. Si el hombre me dice que le sirve a Dios, no tengo por qué sospechar. Entonces la pregunta es, si todo está bien en la olla, ¿por qué en el momento que las personas comen de ese contenido, reciben ese contenido, se debilita, se enferman y se desaniman? ¿Por qué dentro del pueblo de Dios hay tanta gente desanimada? ¿Por qué hay tanta gente enferma? Usted y yo lo sabemos. Cada vez que se hace una reunión de avivamiento y se hace
oraciones de sanidad y se hace un llamado al altar para orar, la mayoría de las personas que van al altar para recibir sanidad es el mismo pueblo de Dios. Entonces aquí hay algo que no está encajando. Está pasando exactamente lo mismo que aquí. Primero, estamos viviendo hambre espiritual. Segundo, salimos al campo y nos conectamos con cualquier alimento que nos dé. Tercero, si no hay razones para sospechar, entonces yo recibo todo lo que me den. Pero si no tengo el discernimiento necesario, yo puedo incurrir en una falta que va a afectar mi vida. Para esto se necesita discernimiento. Y entonces, como dice Juan 6:36, por ejemplo, dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Fíjese bien, el Señor dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu, son espirituales, son el espíritu, y dice, y son vida, imparten vida, contienen vida. ¿Qué significa? Que si yo estoy recibiendo una palabra directamente de Dios a través de la escritura, esa palabra primero es espíritu y es vida. ¿Qué significa? Que en el momento que yo la escucho y esa palabra entra en contacto con mi espíritu, yo debo recibir vida, fuerza, fortaleza, ánimo, y no puedo enfermar por esto. Entonces, ¿por qué hay tanto pueblo de Dios enfermo? Si la palabra es vida, ¿por qué estamos en un lugar recibiendo palabra tras palabra, y en vez de nosotros sentir la vida de Dios, cada día nos sentimos más agotados, más enfermos? ¿Por qué ocurre esto? Si el Señor aquí dice que la palabra es vida, ¿por qué si yo estoy recibiendo la palabra no tengo vida, no experimento la vida, no tengo la salud? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy débil? ¿Por qué estoy debilitado? Fíjense bien. En este principio lo que el Señor trata de decir es que la muerte espiritual entra por la boca. Es decir, lo que usted y yo comemos espiritualmente hablando, eso es lo que se traduce en salud o en enfermedad. Si es Dios, tiene que haber salud. Pero si no es Dios, entonces va a haber enfermedad. Y eso es exactamente lo que ocurría en el pueblo de Israel en los tiempos del Señor. Por ejemplo, Lucas capítulo 4, verso 18 al 19, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Recuerden que el Señor entra al templo, a la sinagoga, y toma un rollo de la Torá, lo abre, busca una escritura en el libro de Isaías, y él dice unas cosas y luego dice: esto hoy se ha cumplido. Entonces estamos en ese momento cuando él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para darle buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Fíjese que la unción que estaba sobre el Señor era para sanar a los quebrantados de corazón. Así que si usted quiere saber cómo salir de todo esto, eso se lo comento en esta próxima parte.